Si bien es cierto que la única estructura conformante de las vías urinarias donde realmente se produce el proceso de filtración y obvio la elaboración de orina son los riñones. Pero no solamente la función es elaborar orina, producto de la filtración sanguínea. Aquí tienen, jóvenes, las razones por las cuales se debe conocer la anatomía de esta parte de nuestro organismo. Conservan nuestro líquido corporal, y no solamente los líquidos, tiene que ver con la eliminación de algunos desechos productos del metabolismo de nosotros y también mantener el nivel electrolítico. Y al hacer esto último que acaba de comentar, contribuyen a lo que es el mantenimiento del equilibrio ácido-básico. También se encargan de regular la presión arterial, función endocrina. Por tanto, para que puedan cumplir estas diferentes funciones, se estima que más o menos el aporte sanguíneo que llega a ambos riñones es el 25% más o menos del gasto cardíaco por minuto. Entonces, hay algunas de las razones por las cuales debemos estudiar vías urinarias y riñones. Esquemáticamente, jóvenes, aquí tienen ambos riñones, donde realmente se produce el proceso de filtración. Una vez ya elaborada la orina, las demás estructuras conformantes de la vía urinaria simplemente son vías de conducción de la orina. Si hablamos de colección, hay una estructura conformante que almacena la orina y la almacena en una cantidad determinada y específica, y al alcanzar, digamos, el tope de almacenamiento, se desencadenan los procesos de micción en cada individuo. Y al final, por donde se elimina realmente la orina es a través de la uretra, que tiene características diferentes, bien hablemos de mujer o de varón. Ahí lo mismo, jóvenes, pero ya estableciendo algunas relaciones anatómicas que tiene riñones, vías urinarias, con otras estructuras, en este caso relacionadas con el varón o relacionadas con la mujer. Primera estructura a revisarse, riñones. Los tienen ahí, jóvenes, y ustedes, la primera característica de ambos tienen las dos glándulas suprarrenales en su polo superior, y siempre el riñón izquierdo está más declive, en posición más baja en comparación con el riñón, el derecho más baja en comparación con el izquierdo. ¿Por qué, Rocío? También por la ubicación del hígado, doctor. Vale, por la ubicación que tiene el hígado a ese nivel. Y no solamente el hígado repercute en riñones, también repercute en que este hemidiafragma derecho es más elevado en comparación con el hemidiafragma izquierdo. Entonces, la ubicación específica de ambos riñones, considerando estructuras que están posteriormente o medialmente donde está la columna vertebral, es a nivel de las dos últimas vértebras dorsales y las dos primeras lumbares. Ahora, esto va a tener cierta variación dependiendo de la constitución individual de cada quien. La forma en que se les describe es en la forma de un frijol o habichuela. Por tanto, de ser así, se habla o se describe en su anatomía de superficie una cara anterior que es más convexa que la posterior. Obvio, la cara que no se ve acá es la posterior, y es la que está prácticamente en relación con las estructuras posteriores que hay de la pared abdominal a ese nivel. Luego tiene un borde externo que es convexo, lo que estoy señalando ahí, y un borde opuesto a este, que es el borde medial o cóncavo. Y la gran diferencia entre los dos es que aquí va a estar el hilio renal con su pedículo respectivo. Luego, aparte de caras y de bordes, que tiene un polo superior, ya le sigue con quién está relacionado, y un polo inferior relativamente libre comparando con el superior. Medidas promedio: en altura 12 centímetros se describe, un ancho de 7 a 8 y un espesor de 4 centímetros. Peso promedio, si es mujer, promedio 120 gramos, y si es varón, 140 gramos. ¿Tiene color característico? Sí. Se describe que es un café rojizo, el color que adoptan ambas glándulas. Si al inicio les dije que estaban un poco en desnivel, pues sí. Y la estructura anatómica que sirve como referencia más precisa para hablar de cuánto en sí es la diferenciación, quién es más bajo o quién es más alto, es ambas crestas ilíacas. Y se dice de que el riñón derecho, su polo inferior, solamente está a una distancia de la cresta ilíaca de un promedio de 1 a 1.5 centímetros. Luego, en cuanto a
Una primera relación anatómica con lo que tapiza la pared abdominal es el peritoneo parietal. Y estas estructuras glandulares solamente tienen recubierta de peritoneo en sus ambas caras laterales. Perdón, anteriores, disculpen, anteriores. Entonces, por ese comportamiento del peritoneo respecto a las dos glándulas, ambas glándulas son retroperitoneales. Retroperitoneales. Luego, otra característica de que generalmente el polo superior coincide con la 11ª costilla. En número, lo normal, lo usual, lo frecuente son 2 riñones. Pero pueden haber variaciones anatómicas. Luego, ¿quiénes contribuyen a mantenerlos en esta posición? A, ambos riñones. La pregunta es para Maquera Machaca. Presente, doctor. Buen día, su respuesta, muchacho. ¿Quiénes mantienen el riñón? O Harry Potter los mantiene ahí, no sé. Podría ser... no, doctor, no sabría. ¿Significa eso de que no ha hecho ningún tipo de lectura antes de escuchar la clase? ¿Alguien tiene alguna respuesta o comentario? Doctor, ¿sería por la fascia renal? ¿Quién habla? Nagaru, doctor, buenos días. Buenos días, Nagaru. ¿Cuál es tu respuesta? Por la fascia renal. Vale, muy bien, Nagaru. Jóvenes, quería escuchar eso, pero generalmente hay textos que todavía describen de que, luego los escribo a continuación, te dicen que la presión intraabdominal, el lecho renal, pero no. Ya se ha determinado, se ha estudiado bien, de que la estructura anatómica que realmente contribuye a mantener en posición anatómica es la fascia renal, que luego la describimos. Les comentaba que puede haber variaciones en número y en forma, sí, jóvenes. Ya hubo aquí algunos esquemas de lo que acabo de comentar. Riñón izquierdo en posición normal, pero el riñón derecho está en una posición ectópica. A esto se llama ectopía renal, pero sí tiene todo lo que tiene que tener un riñón supedículo. Luego, otra tosis de riñón, cuando prácticamente está ubicada en el piso pélvico. Puede haber agenesia de un riñón. La otra variación anatómica que puede haber así esta configuración como si estuviesen riñón derecho unido por su polo inferior al riñón izquierdo por su polo superior. Y esto es la unión de ambos riñones, pero en sus polos inferiores, lo que se llama los riñones en herradura. Y aquí, unidos por ambos polos, se le describe como el páncreas anular. Perdón, riñones anulares. Entonces, hasta aquí tenemos la ubicación, o sea, la anatomía de superficie de ambos riñones. Vayamos interiorizándonos un poquito más en la conformación de esta glándula donde se produce la filtración renal. ¿Qué borde es este? Uber. Ese sería el borde externo. O lateral. O Externo. Borde libre. Por la forma. Convexo. Borde cóncavo. Convexo, perdón, convexo. Tú estás durmiendo tú. ¿Y este? El borde cóncavo. Cóncavo, medial o lateral. Bien, jóvenes. Lo que ustedes están viendo acá, sí, es un desprendimiento y tiene esas características, jóvenes. Permite disecar la envoltura propia que tienen ambos riñones. Y la envoltura propia se llama la cápsula fibrosa que recubre al parénquima renal. Y esta cápsula se caracteriza o se describe por tener 3 estratos. Esto que están viendo acá, que es lo más externo, se le describe como fibroso. A continuación de esto, viene un estrato muscular y esta superficie que ya está prácticamente en contacto con el mismo parénquima renal es el estrato supraparenquimatoso.
Ahora, ¿por qué se describe así? ¿O es bueno conocer la conformación de esta cápsula que es propia y disecable? Porque esta es la que tiene la función mecánica y contráctil para contribuir al trabajo de las glándulas renales. Ahora, por fuera de toda esta superficie, jóvenes, recién hay la presencia de tejido adiposo, lo que en los textos le llaman la grasa perirenal y que tiene diferente distribución, bien hablemos de la cara anterior, polo inferior, medial o la cara posterior. Ahí sí, en diferente concentración. Y por fuera de esa grasa, más externamente, ahí recién está la fascia renal. Y esa es la fascia que contribuye a mantener en posición anatómica a ambos riñones. Entonces, esta fascia renal, que es la más externa, ¿qué comportamiento tiene? Vienen de las paredes laterales. Mejor se los explico acá en este esquema. En buena cuenta, esta fascia, jóvenes, este es un corte, primero nos ubicamos, horizontal. Posterior, anterior, lateral y lateral. Una de las estructuras que tapiza directamente la pared abdominal a ese nivel es la fascia subperitoneal, que está así, tapizando la pared. ¿Y qué pasa cuando llega a esta superficie de ambos riñones? Se desdobla en una hoja posterior o interna y en otra hoja anterior. Dos hojas que van a abrazar así a ambos riñones. Pero el comportamiento de esta posterior es diferente a la hoja anterior de la fascia desdoblada. ¿Por qué? Porque esta hoja anterior, como ustedes están observando, recubre toda, valga la redundancia, cara anterior de ambos riñones y después se prolongan, cubriendo inclusive las estructuras anatómicas que hay por delante del cuerpo vertebral y se une a la otra hoja, en este caso el riñón derecho. Es todo un continuar. Mientras que aquí, ¿qué pasa con la hoja posterior? Cierto, va en relación con la superficie o cara posterior de ambos riñones y después se adosa a la superficie posterior de esta región de la pared abdominal. No tiene el mismo comportamiento que la otra hoja anterior. Ahora, esto que ven acá, jóvenes, representado en línea negra, esa es la cápsula fibrosa que les acabo de comentar que tiene 3 estratos. Y este espacio, jóvenes, es la grasa perirenal. Y se comenta de que en la región posterior es donde más tejido adiposo hay, porque ya a esa zona se le denomina el lecho renal. Entonces, esta es la fascia, jóvenes, que realmente mantiene en posición anatómica. Además decirle que este es el lado o borde cóncavo, donde va a estar pues el ilio y el pedículo renal. Ahora, a esta hoja posterior también recibe la denominación de la aponeurosis de Zuckerklan. Así lo describen varios de los textos. Luego, por fuera de esta fascia así desdoblada, jóvenes, recién viene la recubierta de peritoneo parietal. Y el peritoneo parietal, digamos, es el que está ya conformando parte de lo que es cavidad peritoneal. Entonces, si hablamos de recubiertas, jóvenes, sería primero cápsula fibrosa del riñón, grasita perirenal. Si es anterior, la fascia u hoja anterior de la fascia peritoneal. Y después recién está el peritoneo en sí parietal. Mientras que en la región posterior está la cápsula, está la grasa, está la hoja posterior de esta fascia, pero aquí no hay peritoneo, jóvenes, solamente peritoneo en la cara anterior. ¿Por qué no hay peritoneo? Porque el peritoneo viene aquí, jóvenes, la pared abdominal y recubre pues todas estas estructuras, y al tener este comportamiento, entonces también permite que los riñones sean retroperitoneales. Esto es en sus caras anterior y posterior. Pero ¿qué pasa o cómo es el comportamiento de esta fascia cuando estamos en los polos de los riñones? Polo superior y polo inferior. O antes de pasar, jóvenes. Ahora, que quede claro. Elemento de fijación importante en los riñones es la fascia renal. Ya les he escrito cómo es el comportamiento o la disposición de esta fascia en esta superficie de la pared abdominal en relación con
los riñones que estamos revisando. Anteriormente se tenía, y todavía se maneja en la descripción de algunos textos, y se le da poca importancia a la fascia renal, que los elementos anatómicos que contribuyen a la fijación de los riñones es la presión abdominal o la presión intraabdominal, luego los vasos renales, luego la grasita que hay en la región posterior esta, que es el lecho renal, y no se le daba mucha importancia a esta fascia. Se le consideraba así la fascia, pero no con la importancia que tiene ahora. Entonces, en buena cuenta, esto es una celda para ambos riñones. Ahora, espero quedar pendiente cómo es el comportamiento de esta fascia en su polo superior y en su polo inferior. Es un corte coronalo-frontal, jóvenes. Superficie anterior o cara anterior de los riñones y la cara posterior. De aquí está lo mismo, el desdoblamiento de esta fascia, la recubierta peritoneal. Polo inferior, polo superior, aquí está la glándula suprarrenal. ¿Qué pasa con estas dos hojas, jóvenes, en el polo superior? Engloban, encapsulan también a las glándulas suprarrenales, contribuyendo, por supuesto, a mantenerlos en posición anatómica ahí. ¿Y después qué pasa? Se unen las dos hojas y se van a fijar en esta cara inferior del diafragma y cierran el espacio de ese nivel. Mientras que en la región inferior, ¿qué pasa? Acá están abiertas o mayor proporción de distanciamiento, pero pues a medida que desciende progresivamente se van juntando ambas hojas. Y cuando se llega más o menos a nivel de la fosa ilíaca derecha, estas dos hojas se juntan para contribuir, digamos, a un elemento de fijación superior y otro inferior. Este mismo esquema lo tenemos acá, jóvenes. Superior, inferior, cara anterior, cara posterior. Y ustedes de aquí, en base a este esquema, ya vayan proyectando su imagen visual, jóvenes, para ya establecer algunas relaciones anatómicas que tienen los riñones. Entonces, su cara anterior, segmento inferior y polo de la misma ubicación va a tener relación con el ángulo, en este caso, hepático o derecho del colon. El mismo esquema que les mostré antes para explicarles esto de la fascia renal lo tienen acá, jóvenes. Pero aquí solamente está un solo lado. Pero aquí, para poner más énfasis, la conformación que tiene el hilio renal. Es como una cavidad que tiene aquí en su borde medial los riñones, y por ahí van a estar relacionadas las estructuras conformantes del pedículo renal. ¿Cuáles son esas? Ya más adelante las comentaremos. Entonces aquí está la fascia, jóvenes, que se desdobla en una hoja anterior, hoja posterior. Y ya saben ustedes que la parte más interna o que tapizan ambos riñones son el parénquima o la cápsula fibrosa. Bueno, aquí tienen, jóvenes, el resumen de lo que hasta ahora hemos comentado. La cápsula renal es esa cápsula fibrosa que hemos comentado con 3 estratos, que está prácticamente adherido al parénquima renal y que en parte se va a continuar con la cara externa de los uréteres. Lo aísla prácticamente al riñón. Por fuera de esa cápsula está la grasa perirenal que les he comentado, que tiene diferente volumen de acuerdo a la zona, y es la que prácticamente va a amortiguar, servir de elemento amortiguador, colchoncito, los riñones para soportar nuestras diferentes actividades que hacemos en el día, como el caminar, hacer actividad física, saltar, etcétera, etcétera. Y lo más externo, jóvenes, en la fascia renal, que también ya se les he descrito. Y a la hoja posterior le dan la denominación de la fascia de Zuckerman, como les dije, y a la anterior hay quienes le dan la denominación de la fascia de Gerota. Ahora, lo que obvia acá, jóvenes. La primera capa que recubre a los riñones, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama? Estamos con el grupo B, ¿no es cierto? A ver. Yanela Romero. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Yanela. ¿Tu respuesta? Es la cápsula. La cápsula, luego.
tiene la fascia. Ah, no, es la grasa. La grasa, luego Luego recién es la cápsula. la fascia. Digo, la fascia, perdón. Entonces, en ese orden de interno a externo. Ahora, se describe, jóvenes, dispuesto entre esta cápsula y, obvio, teniendo en consideración aquí la presencia de grasa perirenal, unos tractos fibrosos que se van hacia donde, a la parte interna de la fascia renal. Viene su hoja anterior u hoja posterior. Entonces, estos tractos fibrosos se describe así, que son los que realmente mantienen en posición anatómica, lo sujetan, digamos, a los riñones en esa posición. Pero con la participación de ¿quién? Con la presencia del tejido adiposo. Y se dice que ese tejido adiposo sirve como un material interpuesto entre ambas y mantener tensas estos tractos. Y la explicación que se da para esto es que cuando por alguna circunstancia una persona, digamos, de constitución de peso promedio disminuye de peso, y al disminuir también disminuye, jóvenes, la cantidad de tejido adiposo. Entonces, ¿qué pasa con estos tractos que deberían estar tensos como estuvieron inicialmente? Pierden su tensión. Y obvio, al riñón no pueden cambiar ligeramente de posición anatómica. Seguimos, jóvenes. Ahora hablemos de relaciones anatómicas que tienen ambos riñones. Y las relaciones anatómicas, por eso al inicio hemos comentado que tiene una cara anterior, cara posterior, borde convexo, borde cóncavo, polo superior, polo inferior. Las relaciones anatómicas van a girar o se describen en base a esas superficies. Y obviamente van a ser diferentes. Bien hablemos de riñón derecho o hablemos de riñón izquierdo. En el caso específico, por ejemplo, aprovechando la imagen del riñón derecho, su polo superior, ya se lo dije antes, ¿relacionado con quién, Yanela? Con el diafragma. Me canso. ¿Cómo se llama esto, Yanela? La glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal. Y aquí, jóvenes, está el hígado. Inclusive hay un ligamento, jóvenes, hay el ligamento hepatorrenal. Y por ahí va a estar un receso que se describe en el peritoneo, el receso hepatorrenal. Luego, su lado o borde cóncavo en relación con segunda porción del duodeno, específicamente borde externo, y también con la cabeza del páncreas. Su misma cara anterior y borde externo, pero ya dirigido prácticamente al polo inferior de este riñón, está en relación con esta estructura, que se llama, ¿quién lo dice? El páncreas, doctor. ¿Quién habló? Ah, Rocío. No, Rocío. Esto, hija, esto. Jocelyn Stephanie Quispe. Buen día, doctor. Buen día. El peritoneo. ¿Qué peritoneo? El peritoneo visceral. Naranjas. Diego Romero. Buenos días, doctor. Buenos días. El mesocolon transverso. Vale, muchacho. La raíz del mesocolon transverso, jóvenes. Raíz del mesocolon transverso. ¿Y por qué tienes así las raíces? Porque recubre a toda la circunferencia del colon transverso, y después, esto ya después de haber cubierto al colon transverso. Se refleja así en este borde anterior inferior del páncreas, recubre esta superficie del páncreas y recubre también la cara inferior del páncreas. ¿Listo, jóvenes? Y más inferiormente, obvio, también con el ángulo esplénico del colon a ese nivel. Y en este mismo borde, en el lado izquierdo, ¿con quién tiene relación, jóvenes? Cámara gástrica, obvio, antes las glándulas suprarrenales, y con la cola del páncreas. Cola del páncreas. Algunos describen también más medialmente el ángulo duodeno y lunar. Y aquí están los ligamentos esplenorrenales y gastroesplénicos. Entonces, en buena cuenta, jóvenes, las relaciones anatómicas salen en base a las estructuras del tubo digestivo que hemos revisado. Y obvio, considerando al peritoneo. Entonces, ahí descrita en su cara anterior,
Borde convexo, borde cóncavo, polo superior, polo inferior. ¿Y qué hay en la cara posterior? Y para que quede graficado en letritas. Jóvenes. La cara anterior del riñón derecho, hacia arriba, cápsula e hígado. Ángulo cólico derecho del colon transverso. Segunda porción del duodeno y más medialmente la vena cava inferior. Y en la cara, o en la misma superficie, pero ya del riñón derecho, hacia arriba, las glándulas suprarrenales con su cápsula. La cola que les he comentado. La cara renal del vaso que está a este nivel, colon transverso, con su ángulo hepático. Hacia arriba, acá que falta el estómago. Y el ángulo reflejo yeyunal. Es el resumen de lo que en el otro esquema les he comentado. Lo mismo está acá, jóvenes. ¿Qué hay entonces en la región posterior? Es una vista posterior, joven. O si es que quieren, acá con estas estructuras. Con estas estructuras. ¿Qué tenemos acá? La 11ª y 12ª costilla, diafragma, psoas y el cuadrado lumbar. Con estos músculos tiene relación y con esta superficie ósea. Y aquí va a estar en relación con el vaso ligeramente, y acá igual también con el ángulo, con la superficie del hígado, que es su región más posterior. Y esta es la cara posterior, ¿no es cierto? Esta superficie posterior del riñón va a estar en relación con el seno costodiafragmático. Acuérdense que el seno costodiafragmático es un receso en fondo de saco ciego. Y también la proyección del 11º arco costal, la proyección del 12º, que les he comentado, la proyección o la impregnación, entre comillas, que dejan los músculos que les he comentado. Luego, este es el área relacionada con el cuadrado lumbar. Y también esta superficie va a estar en relación con el último nervio intercostal, más nervios abdominogenital mayor y menor que descienden, esto producto de la conformación del plexo lumbar a este nivel. Y aquí es un tanto diferente por la posición del riñón, pero sí guarda relación esta porción del riñón en relación con los músculos que hemos comentado. Ahora hablemos de esta superficie, jóvenes, del borde medial o cóncavo. Y en el borde medial o cóncavo está una estructura anatómica del riñón que recibe la denominación del seno renal. Esa excavación que les mostré en el esquema que se utilizó para la descripción de la fascia renal, ese es el seno renal, labrado prácticamente en el parénquima de esta glándula. Entonces, y este seno renal, jóvenes, tiene una conformación así casi cuadrangular, de un diámetro promedio de 3 a 4 centímetros, y en esta estructura donde está el hilo renal, hay circundante grasita perirenal y la disposición característica de las estructuras que entran o salen del riñón es en este orden, jóvenes. Anteriormente, esta es en una posición normal, por si acaso, y si es así, este es un riñón de qué lado. Piero. Piero, Rojas y Minaya. Doctor, mi compañero Piero me informó de que iba a ir a vacunarse y que por eso quizá no iba a poder prender el micro y eso porque está con sus datos medio. Bueno, que tolere bien la vacuna, que no haga ningún tipo de reacción. Bueno, pero le comentas que la clase va a quedar prohibido el descargue para él. No, mentira. Para todos es igual, chicos. Está bien, es una buena actitud vacunarse, jóvenes. Es la única y mejor forma de protegerse, aparte de las medidas de bioseguridad. Cerramos paréntesis. Entonces, ¿quién habló? Rocío, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces, usted responda. Bueno, jóvenes, la disposición de las estructuras son las siguientes. Primero, vena renal hacia adelante. Hacia atrás de la vena está la arteria renal, pero un tanto ligeramente superior a la vena. Por detrás de la arteria y más inferiormente a las tres está la pelvis renal o la pelvesía renal. ¿Listo, jóvenes? Entonces, lleva la sangre en la cantidad que ustedes saben,
filtra, sale la sangre por aquí, y el producto de la filtración sale a través de la pelvis inicialmente, y antes inclusive hay otras estructuras que se encargan de colectar la orina, y después recién viene la conformación en sí de los uréteres. Ahora, si esto es el pedículo renal, jóvenes, aquí en el esquema falta pues representar lo que es la estructura nerviosa y la estructura linfonodular. Entonces, jóvenes, ahí tienen la conformación y cómo es la disposición del hilo renal. Ahora, este seno renal se describe que tiene una pared superior, una pared inferior y una pared interna, relacionada con el mismo parénquima. Esto es externamente de ambos riñones, nuevamente con sus detalles que ustedes saben, y lo último que hemos revisado es el seno renal. Pero ¿qué hay interiormente? Como que lo que viene a continuación es más microscópico, pero es bueno saberlo. Ya ustedes saben, lo más externo es la cápsula fibrosa propia, que tiene inclusive, se estableció un grosor promedio de 4 milímetros y a pesar de eso es delgado, pero firme en su constitución, pero fácilmente disecable o desplegable del parénquima hepático. ¿Y qué pasa con esta cápsula? Yo solamente les he escrito como elemento de fijación nada más. Esta cápsula, jóvenes, tiene la particularidad de introducirse en el parénquima hepático y contribuir a la formación de estos segmentos, digamos, en los riñones. ¿Sí? Entonces, y cuando ya ocurre eso, ¿qué hay dentro del riñón cuando se hace un corte coronal o frontal? Y dependiendo de la profundidad, ¿no? Entonces, lo más externo es la cápsula. A continuación ya de la cápsula y como estructura propia del riñón está esta primera capa, que es la corteza. Y por dentro de la corteza está la porción medular de ambos riñones. Ahora, esta corteza también tiene la particularidad de formar estas columnas, que son las columnas renales, o de Bertin también le llaman. Entonces, y estas columnas delimitan estas estructuras. Y en estas estructuras, jóvenes, son las pirámides, que tienen una base externa en relación con la corteza y un vértice interno. Y en esta estructura que estoy remarcando así, corteza y las pirámides, es donde va a estar ubicado prácticamente la unidad anátomo-funcional de los riñones, la nefrona. Y a través de este vértice están diferentes, es cliviforme, o sea, tiene varios orificios. Y a través de esos orificios ya se filtra la orina. Y es colectada primero por los cálices, estos menores, que son 3, 2 en el lóbulo medio, otros 2 o 3 en el lóbulo medio, y después están los cálices mayores, donde, digamos, vierten su contenido los cálices menores. Y son 3, superior, medio e inferior. Y después viene en sí la pelvis o pelvesía renal. Ahora, en esta zona, jóvenes, en relación con la superficie del cáliz menor y la pirámide, hay una estructura muy peculiar que recibe la denominación del aparato del Fornix. Y este aparato del Fornix se caracteriza por tener en su estructura o conformación tejido muscular con una intención de que, entre comillas, lo que voy a decir, como si ayudasen a succionar a través de estos orificios de la orina. Y lo que hace la cápsula cuando se introduce es dividir al riñón en lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Entonces, al final, jóvenes, el riñón lo que tiene más externamente la corteza, la médula, el parénquima recubierto por su cápsula respectiva. Ahora, si hablamos de cálices mayores y menores, se describe que son más o menos en promedio 7 a 14 cálices menores, rodeados por su respectiva papila, y después estos a continuación se abren a los cálices mayores, y estos cálices mayores se describe que puede ser entre 2 o 5, pero el promedio es de 3, superior, medio e inferior, como se lo dice. Ahora, les comenté que en esta zona prácticamente está ubicada la unidad anátomo-funcional de lo que son riñones y jóvenes. Esto es un cortecito de esa zona, corteza, médula, y esta es la unidad anátomo-funcional. Y esto ya es microscópico, jóvenes, que se lo van a señalar con mayor detenimiento cuando hagan fisiología, porque es realmente aquí donde se produce la filtración. Entonces, este es el glomérulo en sí, donde está la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? El tubo contorneado proximal,
el asa de G con su porción descendente y ascendente, la porción deferente, el conducto excretorio, que se va después a desembocar varios de estos en el conducto colector, y este es el que va a desembocar finalmente en los cálices menores y los cálices menores después a los cálices mayores. Más de cerca estos jóvenes lo tienen acá. El penefrón ubicado en la corteza, y esto se dice que es la estructura microscópica característica, quien le da la coloración peculiar también que tiene la corteza en comparación con la médula. O si quieren en buena cuenta, lo que predomina en la estructura medular de ambos riñones solamente es el asa de Henle y los tubos colectores. Mientras que en la corteza realmente está la esencia de lo que es el glomérulo. Como voy a repetirle, jóvenes, ya esto es microscópico y acá, inclusive en fisiología, ustedes les van a explicar qué cosa es la arteria aferente, deferente, qué hace la porción descendente y la ascendente de esto que en conjunto se llama el asa de Henle. Y es aquí donde realmente se produce la absorción, secreción de lo que es electrolitos. Cuando hablamos de electrolitos, los que más se conocen en el trabajo del hígado es sodio y potasio. En cuanto a la irrigación, jóvenes, ya esto es tema conocido para ustedes, de que son dos arterias, renal derecha, renal izquierda, ambas no nacen directamente de la aorta en su porción abdominal, pero lo característico de esto es que la arteria renal izquierda es más corta en comparación con la derecha. Esta siempre la izquierda se ubica por detrás de la vena, mientras que la renal derecha se ubica por detrás de la vena cava inferior. Y lo otro, cuando ya están próximos al introducirse al parénquima hepático, se dividen, así como hemos hablado de lóbulos, lobar superior, lobar media, lobar inferior. Lo mismo para el lado derecho. Entonces, el comportamiento de estas arterias cuando ya están en el parénquima hepático renal, se van subdividiendo. Y entonces al final se llega a estas arterias arcuatas. Y de estas arterias arcuatas que están a nivel de la corteza del riñón son donde van a nacer las arterias aferentes, que van a ser los ramos contributorios para la conformación del glomérulo. Y después que se conforma todo el glomérulo sale la arteria aferente y esa es la que va a contribuir al drenaje venoso. Ahora, así como hemos comentado, variaciones anatómicas en la morfología, en número y forma de los riñones, también, digamos, hay variaciones anatómicas en cuanto a la irrigación. Aquí, por ejemplo, tienen, en lugar de que sea una sola arteria y después se subdivide, aquí nacen como independientes. Lobar superior, independientemente directamente de la aorta, al igual que la lobar media, y aquí inclusive el polo inferior tiene también otro comportamiento similar, directamente de la aorta abdominal. Y aquí otra variación anatómica. La división no es tan proximal al borde medial, sino prácticamente pegado a la emergencia que tiene de la aorta. La inervación, los nervios que se encargan de dar la inervación respectiva son los nervios esplácnico mayor y menor. Lo mismo aquí, jóvenes, solamente para entrar un poquito más en detalle, que les dije que en el aparato del Forren, que es en esta zona la pirámide, con lo que es la superficie inicial de lo que es el cáliz menor, tiene conformación muscular. Y a eso lo llaman el músculo elevador del fornix. Y que contribuye, como les dije, al drenaje o a la filtración en sí, o el producto de la filtración ya como orina. Entonces, en buena cuenta, toda la filtración, como les vuelvo a repetir, está acá. Cáliz menor, cáliz mayor y la pelecilla ya son estructuras anatómicas de las vías urinarias conductoras de orina. Obvio, al igual que el uréter. Listo, jóvenes. Entonces ahora significa hablar lo que viene a continuación, que son los uréteres, que es continuación de la pelvecilla renal. Y la pelvecilla renal es esta parte ensanchada y que está ubicado en el seno renal. Seno renal. Pues bien, si ustedes han visto esta disposición que tienen ambos uréteres, obvio, se sobreentiende que el uréter izquierdo en longitud es mayor comparando con el derecho por la posición anatómica. ¿Tiene una longitud promedio? Sí, tiene una longitud. Entonces, primeramente hablaremos de la anatomía de superficie de los riñones, perdón, de los uréteres, que lo tienen acá, jóvenes, un uréter del derecho y aquí está el izquierdo. ¿Qué falta acá, jóvenes? En toda esta superficie, ¿qué falta? Marcelo Salcedo. Sí, doctor. ¿Qué falta? Buenos días. Buenos días. ¿O no falta nada?
¿Quién tiene la respuesta, jóvenes, que lo ayude a hacerlo para que no siga pujando académicamente hablando? ¿Quién lo ayuda? Doctor, ¿se refiere al órgano que falta en la ubicación que está señalando, o sea, en todo la parte? No, estoy hablando de estructuras a ese nivel en términos de quién habla. Rocío. Rocío, a nivel de todo el abdomen, no solamente relacionado a lo que es vías urinarias. ¿Al intestino delgado, doctor? No, señorita. Falta, sí, falta, pero yo le decía, en esta zona. Fabiola. Fabiola. ¿Vive o no vive? ¿Pertenece al grupo de ustedes esto, Rocío? No sabría, doctor. Me canso. A ver. Bueno, quien tenga la respuesta, que la puede dar, jóvenes. Elemento mayor, Fernanda doctor. Soto. Fernanda Soto. Sí, doctor, faltaría lo que es el colon transverso. Naranjas. ¿Quién estaba hablando? Yo, doctor. Diego Romero. Diego. El aumento mayor. Ya. Algo relacionado con el aumento mayor. Y que hoy tiene más relación con la descripción que vamos a hacer de uréter. ¿Nadie? Brady Valdés. Sebastián Muchaca. La vejiga. ¿Quién? La vejiga. Vejiga, no. Claudia Vela. Buen día, doctor. No sabría. Me canso, Claudia. Matías Velázquez. ¿Quién habló que falta vejiga? La vejiga está acá. ¿Afuera, Matías? No sé, doctor. Me canso, muchacho. Plácido o Alcona. Es una estructura ya revisada, jóvenes, ¿eh? Diana Carolina Stephanie Estoraica y Retamoso. Doctor, ¿sería el ligamento inguinal? Naranjas. Premio al que lo diga. Les doy 30 segundos. Mariela Ticona. Bori Ramos. Bori. Nadie, chicos. Doctor, buenos días. ¿Será el hígado? ¿Qué? ¿El hígado? Naranjas. ¿El peritoneo? ¿Quién habló? Melissa, doctor. Melissa Nicole Zoila. Muy bien, Melissa. El peritoneo, jóvenes. Y aquí falta justamente el peritoneo parietal posterior a este nivel, recubriendo todos estos vasos, y después va al borde medial del colon ascendente, cara anterior, borde lateral, y después otra vez se refleja en la pared abdominal y recibe la denominación de peritoneo parietal. Aquí, visceral. ¿Y aquí qué falta? El colon del mesosigmoides. Al final, todo aquí falta recubierta de peritoneo. Y si les comento que aquí falta el peritoneo, escuche bien, Nicole y los demás jóvenes, considerar así, usted misma, Nicole, ¿los uréteres son estructuras retroperitoneales o no retroperitoneales? No retroperitoneal. No, retroperitoneales. Es igual que te diga, tienes la casaca puesta. ¿Tú estás dentro de la casaca o fuera de la casaca? No, dentro de la casaca. Entonces sería
No retroperitoneales. Primera característica, jóvenes, de ambos uréteres, son estructuras retroperitoneales. Y justamente el peritoneo aquí ha sido retirado, jóvenes, para poner en evidencia las relaciones anatómicas que tiene uréter derecho y uréter izquierdo. Pero antes de hablar de relaciones, hablemos primeramente de los detalles anatómicos que tiene en su superficie los uréteres. Longitud promedio, jóvenes, hasta llegar a la cara postero inferior de la vejiga, y obvio que es continuación de la pielesía, 28 a 30 centímetros. En esa longitud. Luego, ¿tiene diámetro? Sí tiene diámetro. El diámetro promedio, o sea, por el lumen por donde baja la orina, es de 4 a 7 milímetros. Vuelvo a recalcar, son estructuras retroperitoneales. Ahora, en la longitud que tiene de descenso, no es en un solo plano. Tiene diferentes planos, y en base a esos planos que va ocupando a medida que desciende para llegar al piso pélvico, se describe una porción lumbar, o antes una porción abdominal, una porción lumbar y una porción pélvica. Y esto último que he dicho es para ambos igual. Ahora, ¿todo el diámetro que tiene en esa longitud de 28 a 30 es uniforme? No, jóvenes. Tiene zonas de estrechamiento y tiene zonas de dilatación. Y cuando hablamos de estrechamientos y dilataciones, entiéndanse por dilataciones y estrechamientos fisiológicas. El primer estrechamiento es cuando la pielesía cambia de características y empieza el uréter. Ahí está el primer estrechamiento. El segundo estrechamiento, cuando tiene relación con esta superficie de los vasos ilíacos. Y el tercer estrechamiento es cuando se introduce en la pared misma de la vejiga. Y de dilataciones, dilatación abdominal y dilatación pélvica. O sea, entre esos estrechamientos que acabo de comentar. Ahora, en cuanto a género, siempre se dice que la longitud promedio es mayor en el varón en comparación con la mujer, en una longitud promedio de 2 a 3 centímetros. Si describimos un poquito la conformación de la pared en sí que constituyen los uréteres, pues lo más externo es la adventicia, jóvenes, lo más externo es la adventicia. Luego viene una capa muscular que se caracteriza por tener una disposición de fibras longitudinales internas y una circular externa. Y estas fibras así descritas y en esa posición son las que después se van a continuar también en la siguiente estructura de la conformación de la vía urinaria, que es la vejiga. Y lo más interno, jóvenes, lo más interno es la mucosa. Y la mucosa tiene cierto comportamiento para el deslizamiento adecuado de lo que es el producto de la formación de los riñones. ¿Listo, jóvenes? Ahora, de inflexaciones, hay una inflexación lumbar de concavidad anterior y otra inflexación pelviana también de concavidad interior. Y tiene una convexidad a este nivel ya en relación con los vasos ilíacos. Entonces se dice de que una relación anatómica importante a este nivel es el uréter derecho, está más en relación con la ilíaca externa, mientras que en su recorrido a este nivel, por la posición que tiene la aorta hacia el lado izquierdo, el uréter izquierdo tiene relación con la arteria ilíaca común. Y después, ahora, descienden a la zona pélvica. Ahora, por esta ubicación que tienen ambos uréteres, y prácticamente, digamos, casi como una elevación en el entorno de esta superficie, está más próxima a la pared abdominal anterior. Entonces, por eso, a esta zona de ubicación de ambos uréteres, desde el punto de vista semiológico, reciben la denominación de los puntos ureterales. Ahora, en cuanto a relaciones anatómicas, jóvenes, una primera característica ya les he dicho, son retroperitoneales. Si seguimos su descenso, la porción abdominal está más en relación con el lado derecho, con la vena cava inferior, mientras que el otro lado en relación con la aorta. Si seguimos descendiendo, esta relación anatómica antes de hacer contacto con los vasos ilíacos, que hace por su superficie anterior transitan los vasos espermáticos o los vasos gonadales, porque son tanto para varón como para mujer, igual este lado. Y alguna diferencia acá se dice que el entrecruzamiento es más inferior
en el lado derecho en comparación con el lado izquierdo. Y cuando llega al piso pélvico, la relación más marcada que tienen ambos uréteres es con las arterias y venas hipogástricas. Piso pélvico siempre. Y cuando están en la zona más inferior del piso pélvico, la relación anatómica destacable es en relación con esta estructura que solamente lo tiene el piso pélvico femenino. Y específicamente es con las arterias uterinas que transitan por el ligamento ancho, que es otro comportamiento especial que tiene el peritoneo a este nivel en relación con el útero. Los uréteres transitan por detrás de estas dos arterias uterinas. En el varón esto no hay. Y ya cuando estamos más inferiormente, ya en la misma vejiga, jóvenes, tiene relación con las vesículas seminales, en el caso específico del varón, y no hay vesículas seminales en la mujer. Obvio, en su región más posterior aquí, ya pues la alusión de ustedes es lógica en relación con los músculos psoas y cuadrado lumbar. Y si hacemos una relación anatómica de esta zona, jóvenes, con las vísceras del tubo digestivo, pues acá el uréter derecho va a establecer relación anatómica con el ciego, mientras que aquí va a estar en relación anatómica con el mesosigmoides que está a este nivel. En cuanto a irrigación de estos tubos de transporte de orina, va a tener doble irrigación por las arterias largas y cortas. Las largas son a expensas de las ureterales superiores e inferiores que vienen de la rama de la arteria renal o de la rama de la arteria hipogástrica cuando estamos a este nivel. Y las ramas cortas por las arterias espermáticas o uterováricas cuando ya están en la porción más inferior de lo que son los uréteres. El drenaje linfático sigue, venoso sigue el comportamiento de la vena hipogástrica, y la inervación de estos uréteres jóvenes son dependientes de un plexo hipogástrico que está cada plexo componente del sistema vegetativo. Ahora, para terminar esta parte de uréteres jóvenes, si bien tienen esta disposición vertical, hemos comentado de que tienen su pared capa muscular, sí, jóvenes, y esa capa muscular también es la responsable de la progresión o la facilitación de la orina. Y no solamente eso, sino que por algún mecanismo patológico hubiese arenía renal o definitivamente cálculo renal, son esos músculos quienes van a permitir el deslizamiento de esos cálculos, pero dependiendo de la anatomía de superficie de esos cálculos. Si la superficie lisa, lo más probable es que descienda, pero considerando el diámetro también que tiene el cálculo en relación con el diámetro del uréter. Pero si el cálculo o cuerpo extraño tiene superficie irregular, obvio, va a causar dolor en la pared o despertar dolor producto de la innervación que tiene la mucosa y la capa muscular de los uréteres y despertar un dolor intenso que se llama el cólico renal. Lo que falta explicar acá es la porción terminal que tienen los uréteres y lo tenemos acá en este esquema, jóvenes. Esto es vejiga, su pared postero inferior. Esta es la vejiga en esa superficie de una mujer. Por eso es que no se ven las vesículas seminales. Por eso es que está esquematizado bien aquí y haciendo alusión a que este segmentito es lo que se ha retirado aquí. Este es el uréter. Entonces, y este es el flujo de orina. Entonces, aquí se introduce y aquí está el último estrechamiento que tienen los uréteres, cuando ya atraviesa la pared de la vejiga. Y esta es la porción terminal del uréter. Esos son los meatos uretrales en la pared postero inferior de la vejiga. 2 meatos. Entonces, cuando atraviesa el uréter, ya la pared de la vejiga que hace, lo hace de superior a inferior y de atrás hacia adelante. Así, en ese declive. Entonces, les dije que los estratos musculares que tiene el uréter, que son longitudinal, interna y circular externa, que se continúan acá en la vejiga. ¿Y cómo se continúan? En base a una superficie que está aquí del riñón, que se llama el trígono vesical, y ahí van a estar ubicadas las porciones longitudinales y las circulares, van a conformar el otro estrato que tiene su conformación, la pared muscular de la vejiga. Listo, jóvenes. Ahora, ¿es factible estudiar riñones y vías urinarias? O sea, cáliz mayor, menor, le decía uréter, sí, jóvenes. Y esta es una imagen radiológica de lo que se llama una pielografía contrastada minutada. Entonces se inyecta sustancia de contraste al individuo en quien se quiere hacer el estudio respectivo para cronológicamente ir determinando, porque acuérdense que esto es filtración y la filtración toma un tiempo. Se filtra la sustancia de contraste y va dibujando todo el tracto urinario, con la intención de ver si hay o no alteración en alguna zona que es estudiada, incluyendo la vejiga, incluyendo la uretra. Estos son uno de los estudios, pero hay otros que son la tomografía, etcétera, etcétera, ecografías. ¿Qué continúa a los uréteres jóvenes? Esta bolsa colectora que se llama Nicole Zoila. Vejiga. Vejiga.
¿A quién tiene por delante de la vejiga usted y quién tiene por detrás de la vejiga usted, Melissa? ¿Me escuchó la pregunta, Melissa? Sí, detrás sé que está lo que es el útero, pero delante de la vejiga. Apúrate, chica. No sabría, doctor. Mira, pues, oíla, mira acá, hija, mira, ¿no ves acá? ¿Cómo se llama esto? El pubis. Pubis, pues, mujer. ¿Tú no tienes pubis tú? Sí tengo. Ya, pues, jóvenes. Prácticamente, chicos, pegado a la pared anterior de la vejiga está la superficie posterior del pubis. En buena cuenta, la vejiga, para que no se olviden lo que he comentado, está protegido por esta superficie ósea que se llama pubis. Entonces, un esquema ilustrativo del piso pélvico en vista superior, jóvenes, lo tienen acá. ¿No es cierto? Y justamente este es el piso superior. A ver, usted mismo analiza, ¿varón o mujer? Mujer. ¿Por qué mujer? A ver. Ay. No estoy segura, doctor. Por lo que acabas de decir, pues, Melissa. Pubis, pared o superficie anterior del útero. Obvio que aquí de estos bordes laterales del útero están los ligamentos anchos que les he comentado. Y en esos ligamentos anchos están acá pues, las arterias uterinas y las arterias vesicales. O sea, acá está retirado el peritoneo. ¿Ya? Entonces, la posición, primero, ¿qué cosa es la vejiga? Se le describe como un órgano músculo membranoso responsable del almacenamiento de orina. Y cuando llega a su capacidad, digamos, límite promedio de capacidad de almacenamiento de orina, se desencadena el proceso que se llama micción. La ubicación de la vejiga es la estructura más central del piso pélvico. Y obvio las relaciones van a ser diferentes, quién es varón o mujer, que luego más adelante las precisamos, pero ya ustedes deben tener una idea de la relación anatómica. En cuanto a la forma de la vejiga varía, bien esté una vejiga vacua o vejiga llena. Cuando la vejiga está vacua, tiene esta configuración, aplanada en el sentido de superior a inferior y por tanto se habla de bordes laterales y caras específicamente, antero superior y posterior inferior. Pero cuando la vejiga está llena, jóvenes, se repleta y la vejiga se pone más vertical. Y al tener esa posición de dos bordes prácticamente desaparecen, pero sí siguen conservándose estas caras que les he comentado y esta superficie superior que está en relación con el duraco, pues se llama el vértice de la vejiga. Ahora, la vejiga tiene una posición definida en lo que es el piso pélvico varón o mujer, pero además esta vejiga, jóvenes, varía. Obvio, en cuanto a la edad, una vejiga de un recién nacido niño es diferente a la vejiga del adulto. Y si ya estamos en vejiga del adulto, esto varía un tanto la vejiga del varón con la mujer porque la capacidad que tiene la vejiga de la mujer es mayor siempre que la del varón. Ahora, hay mecanismos patológicos que pueden trastornar ligeramente la posición de la vejiga, sí, jóvenes, como por ejemplo cuando hay una patología uterina que hace a la vejiga lo va a desplazar más anteriormente. Ahora, eso es en cuanto a la forma y posición. ¿Tiene cara? Ya les he comentado que sí. Su cara posterior superior, cuyo vértice es el uraco, que está en el vértice prácticamente de la vejiga. Y esto a su vez, ya que estamos hablando de uraco, que es el pliegue medial infraumbilical en la pared abdominal anterior, ya ustedes eso ya lo conocen, eso constituye un elemento ya anatómico de fijación de la orina, perdón, de la vejiga. Luego está su cara anterior y la porción más inferior de la vejiga, que no se ve acá, tiene una forma triangular y ahí va a estar la base en sí de la vejiga y en relación con el útero si es mujer. Listo, jóvenes, los bordes ya les he comentado. Ahora, adosado a sus regiones laterales, siempre es medial, también hay otros ligamentos, que son los ligamentos laterales que están en relación con las arterias umbilicales, que es otra estructura anatómica que entra en la fijación de la vejiga.
Ahora, en esta región anterior, ya que estamos con el esquema jóvenes, digamos, estamos hablando paralelamente de los elementos de fijación, existen ligamentos pubovesicales, como ustedes lo están viendo acá, si es así, mujer, o puboprostáticos si es varón. ¿Listo, jóvenes? Y también hay ligamentos laterales también de esta misma característica. Los van adosados a la región más inferior de la cara posterior de la sínfisis del pubis. Ahora, interpuesto entre esta región cara anterior, como ustedes lo van a ver en otro esquema, existe tejido graso, existe la fascia transversalis y está también en relación con el peritoneo a este nivel. Y antes de hablar de esta porción específicamente de la vejiga y del abdomen, ¿qué capacidad tiene esto que se considera un órgano músculo membranoso y que almacena orina? En términos fisiológicos normales, el promedio de almacenamiento o de capacidad oscila entre 150 y 500 centímetros cúbicos. En ese rango. Pero se considera que una cantidad de 200 centímetros cúbicos en la vejiga ya tiene la capacidad de desencadenar el mecanismo de la micción. Ahora, ¿por qué se habla de estos rangos y este promedio? Porque siempre se dice de que la vejiga de la mujer tiene más capacidad de almacenamiento en comparación con la del varón. ¿Por qué, Melissa? Rapidito. No sabría, doctor. ¿No sabrías? Qué pena que no sepas. A ver, otra dama. Andrea Nina. Tampoco recuerdo, doctor. Me canso. Varón, entonces, Wilson Medina. No recordaría, doctor. Uy. Los jalo toditos, ¿eh? Maldonado. Doctor. Lo escucho. Sí, doctor. Buenos días. ¿Me escucha? Buen día. La capacidad de la vejiga del hombre sería más que el de la mujer. Ah, o sea, al revés. Tiene más el varón y menos la mujer. No, jóvenes. La capacidad vesical de la mujer es mayor en comparación con el varón. Se las dejo para el examen o para la parte práctica. A ver. Para despertar después la intriga, jóvenes. Bien, jóvenes. Hablemos de esta parte que no ha quedado un poco claro. Piso pélvico femenino. ¿Estamos? Vejiga anteriormente, interpuesto entre la vejiga y el recto, el útero. Peritoneo viene así. Visceral, cara anterior y parte de sus bordes laterales, fondo de saco, el verdadero fondo de saco de Douglas, cara posterior de la vejiga, del útero, la superficie anterior y forma otro de saco, que es el fondo de saco vésico uterino, y después el peritoneo se refleja aquí. Va nuevamente a la pared anterior abdominal, acá ya se llama peritoneo parietal, y pues si estamos en la misma zona medial, acá va a estar pues, el urago. Por detrás, o más superficial al peritoneo, está la fascia respectiva, tejido adiposo, ¿no es cierto? Y después recién viene toda la capa muscular. Entonces, miren, el peritoneo está acá, jóvenes, y el borde superior del pubis está acá. Y aquí hay grasa también. Y aquí está el plexo venoso retropúbico, que es uno de los mecanismos de drenaje venoso que tiene la vejiga. Y esto es válido tanto para varón como para mujer. Y este es el piso pélvico. Entonces, el piso pélvico tiene que ser atravesado por uretra y tiene que ser atravesado por canal vaginal y recto ano. Entonces, ¿qué pasa con este peritoneo, jóvenes? Si la vejiga está vacua, pues está en esta posición. Pero si por algún mecanismo patológico o propio de la evolución en el varón por el crecimiento de la glándula prostática, que en lugar de comportarse como una glándula se comporta como un mecanismo constructivo, ¿qué pasa? No permite la evacuación fisiológica de la orina. ¿Y qué pasa con la orina? Se acumula, la vejiga crece. Y cuando crece la vejiga, en lugar de tener esta posición así aplanada en el sentido de superior a inferior, se hace vertical. Y al sobrepasar el borde superior del pubis, jóvenes, no solamente se eleva la pared de la vejiga, sino lleva consigo, o sea, en lugar de que el peritoneo está acá, el peritoneo va a estar acá arriba. Y esta zona va a quedar más libre de peritoneo. ¿Me estoy dejando entender hasta acá, jóvenes? Y al quedar más libre de peritoneo, ¿qué pasa? Se torna indemne esta zona para no ser lesionado peritoneo cuando hay mecanismo obstructivo y no permita la colocación de sondas o definitivamente no tengan sonda vesical. ¿Qué hacen?
se hace un cateterismo por el borde superior del pubis y se llega a la cavidad vesical y se evacua la orina, sin lesionar peritoneo. ¿Por qué? Porque la vejiga está acá arriba y, disculpen la expresión, se trajo consigo al peritoneo, lo eleva y queda indemne esta zona del peritoneo y no riesgo de lesionar al peritoneo. Entonces, esto mismo que les acabo de comentar lo tienen representado más esquemáticamente aquí. Esta es una vejiga vacua, y cuando está, mira, acá está el pubis jóvenes, borde superior, y cuando la vejiga está repleta, miren cómo se está la vejiga, hacia arriba, y también se llevó consigo al peritoneo. Esta zona queda libre de peritoneo para facilitar el cateterismo o evacuación de lo que es la vejiga. Ahora, las relaciones anatómicas jóvenes de esta vejiga, descrita así en cuanto a forma y caras, tiene diferentes relaciones. Aquí no hay problema, sigue siendo la misma relación anatómica, pero ya cambiando en su parte más inferior porque va a estar en uno de los lóbulos conformantes de esta glándula en el varón, que es la próstata. Y definitivamente su relación posterior va a ser diferente, porque aquí va a estar el tabique recto prostático y aquí en la mujer va a estar el repliego tabique con la vagina. Y después recién atrás el recto. Entonces acá inclusive van a estar las vesículas seminales. Entonces, si tenemos en consideración este esquema y tenemos en consideración este otro esquema, de ahí ustedes van deduciendo las diferentes relaciones anatómicas jóvenes. En la vejiga en el varón. Ahora, ya en parte les he ido comentando los medios de fijación. Entonces, pero para que quede más evidenciado. Un elemento de fijación, el ligamento umbilical medio, que es el uraco, que está en relación con el vértice de la vejiga. Esta es la vejiga, por si acaso, jóvenes. Y esto es una vejiga de varón, porque aquí están las vesículas seminales. Y así como hay medio, hay dos laterales. Acuérdense ustedes que aquí hemos hablado de las fositas inguinales. Entonces, estos laterales van a estar en relación con las arterias umbilicales, que es otro medio de fijación que tiene la vejiga. Luego, esta zona tiene recubierta de peritoneo, que es otro elemento que lo mantiene en posición anatómica. Luego, aquí está más evidenciado el peritoneo, que este es el fondo de saco uterino, este es el fondo de saco vésico, este es el fondo de saco de Douglas verdadero, este es el fondo de saco vésico uterino. Y en el varón se quiere simplemente el vésico rectal. Más de cerca, esto mismo que hemos comentado, jóvenes, uraco y lateralmente las dos arterias umbilicales. Esta es una vista posterior de vejiga masculina. Y aquí nuevamente lo que se les mostré ya en otro esquema. Ligamentos pubovesicales, así con ese nombre si es mujer, o puboprostáticos si es varones, mediales y laterales. En la región posterior también se describe un ligamento de fijación de la vejiga. Esto ya se los he descrito, jóvenes. Los medios de fijación en relación con el peritoneo también se los he comentado. Y aquí está nuevamente en resumen de lo que hasta ahora hemos comentado, ¿no? Los puboprostáticos o pubovesicales medial y lateral. Y los repliegues que se forman en relación con el peritoneo. Y esos son elementos de fijación, digamos, entre comillas digo secundarios. Porque el elemento de fijación más importante que tiene tanto la vejiga de varón o de mujer es el piso pélvico, jóvenes. Piso pélvico. Donde está el diafragma pélvico, y el diafragma pélvico está conformado por los músculos del piso pélvico, y el músculo que destaca a ese nivel es el elevador del ano, con sus dos fascias, sus fascias transversa, profunda y superficial. Estas dos fascias son atravesadas por en ambos casos, por la uretra masculina o femenina, y también atravesada, como se lo mostré en un esquema anterior, por la vagina y por el recto ano. Entonces, el elemento de fijación más importante es el piso pélvico. Entonces, por ahí ustedes ya van deduciendo, jóvenes, en quiénes van a presentarse mayores patologías a este nivel. Melissa, ¿en el varón o en la mujer? En el varón. En el varón. Qué orgullosa que eres tú, Melissa. A ver, otra dama. ¿Ahora tiene respuesta Andrea o no? Andrea Mario Urinina, ¿tiene respuesta o no? Se fue de paseo de ella. Pleni Murillo.
Varón, ¿qué quiera comentar? Mariela Ticona está. Tiffany Vargas. Tiffany. ¿Pertenece al grupo? Yo creo que sí, ¿no? Rocío. ¿Voluntaria, voluntaria o voluntario que quiera comentar? ¿Nadie? Doctor, la pregunta era que si era entre el hombre o la mujer, ¿cuál de los dos presentaba mayor riesgo a En cuanto a patología del piso pélvico. a las mujeres por los prolapsos que se pueden dar después del embarazo, doctor? ¿Quién habló? Ese Rocío. Rocío, me da gusto que estés bien, ¿cómo se dice? Conectada, muy bien. Sí, jóvenes. Obvio que todos nacen con la misma condición del piso pélvico. Por eso hay que inclusive, jóvenes, ejercicios específicos para reforzar el piso pélvico. Pero al final siempre quien tiene, digamos, las mayores posibilidades de desarrollar alteraciones del piso pélvico es por lo que acaba de comentar Rocío, por el mecanismo del parto. Ahora, con esto no estoy diciendo que se corra al parto, no, por eso se evalúa, ¿no?, el producto de la gestación en relación con el canal del parto. Entonces ahí se habla de viable o no viable el producto de la gestación a través del canal, entonces son partos eutóxicos. Pero cuando hay desproporción del producto de la gestación con el canal del parto, pues entonces ahí se tendrá que hacer un parto distóxico de lo que son las cesáreas. Bueno, pero eso ya lo revisan ustedes con más calma en base a esta pequeña inquietud que les he comentado. Esquemáticamente, jóvenes, y como hemos hablado que el piso pélvico femenino tiene mayor riesgo, este es un esquema, jóvenes, que representa el piso pélvico femenino. ¿Cierto? Entonces aquí va a estar el espacio de Retzius, así se llama ese espacio que les he comentado en relación con la cara posterior del pubis y la cara anterior de la vejiga, donde está esa grasita que les he comentado y queda libre de peritoneo cuando la vejiga está repleta, eso se llama el espacio de Retzius. Entonces esta es la anterior vejiga, entre lo más central que es el útero, específicamente aquí del útero está el cuello uterino y después más abajo continúa con el canal vaginal y entonces el recto. Y estas son las estructuras que sostienen o dan conformación al piso pélvico y hoy están en relación con el recto, con el útero y con la vejiga. Ahora, ¿cómo es la conformación en sí de la vejiga, jóvenes? La conformación de la vejiga en parte se la he descrito cuando mencioné de que la capa muscular de los uréteres se continúa en la vejiga. Entonces, todo esto es vejiga, jóvenes, y aquí ha sido desprendida la parte anterior de la vejiga y está quedando la parte posterior. Y esta es la posterior inferior, o sea, la más baja. Entonces, primero la conformación. Lo más externo, jóvenes, es recubierta peritoneal. Un ratito, por favor. Aló. Me canso. Bueno, después de la capa externa que viene, el estrato muscular. Y este estrato muscular es a 3. La interna y la externa es estrato longitudinal y la interpuesta entre los dos tiene disposición circular. Y por dentro ya está la mucosa en sí de la vejiga. Entonces lo externo es la serosa y predominantemente es peritoneo. Ahora, acá están los dos uréteres, o sea, los meatos uretrales. Estos meatos, donde llegan las dos capas del músculo conformante de la uretra, su estrato longitudinal se distribuye así. Un fascículo lateralmente a esta porción de la vejiga y el otro da igual. Y otro fascículo de la misma capa longitudinal tiene una disposición medial, como abriéndose esos dos estratos. Y la capa circular, obvio, entra en la conformación de la vejiga. Ahora, la recubierta de mucosa que tiene a este nivel, entre los dos meatos ureterales y el inicio de la uretra, es una superficie lisa, a diferencia del resto de la mucosa, que tiene diferentes pliegues, como ustedes lo están viendo.
Y por detrás de esto, que es el repliegue interuretérico, está el fondo retrointeruretérico. A este espacio comprendido así y de mucosa lisa, eso se llama el trígono vesical. Trígono vesical. Y es la capa circular conformante de la vejiga quien va a conformar el esfínter uretral interno y el esfínter uretral externo. Y este es el piso pélvico o el diafragma urogenital. Y aquí está parte del músculo que les comenté, que es el elevador del ano, que tiene 3 fascículos. Entonces, esa es la conformación de la vejiga. Y esto es válido tanto varón como mujer. Esto específicamente de la pared posterior de la vejiga masculina. Estos son los uréteres, que van a estar así relacionados por detrás con las vesículas seminales, que no los he precisado cuando describimos, pero acá lo están observando ustedes. Y se introduce en esta superficie de la pared de la vejiga. Y estos son los conductos deferentes, específicamente la ampolla deferencial, y esto lo revisaremos cuando vamos a hablar de aparato reproductor masculino, y estas son las vesículas seminales. Y esta es la vejiga en sí, en el varón. Y a continuación de la vejiga, en el cuello de la vejiga, viene la próstata. Este estrato muscular, que es el medio entre la mucosa y la serosa de la vejiga, hay quienes le denominan el músculo detrusor de la vejiga. Detrusor. Y aquí está lo mismo, jóvenes, remarcado con más detenimiento. Las relaciones anatómicas de la vejiga ya fueron descritas mientras hemos hablado de los elementos de fijación, ¿no es cierto? Ahí están las relaciones anatómicas igual. Esta es una vista del piso pélvico femenino, del cuello de los cervix del útero. Y en el varón, si van a cambiar las relaciones anatómicas, ya saben que hacia atrás están el orificio de desembocadura de los dos uretes y las conducto deferencial y las vesículas seminales, la próstata en su región posterior, como lo tienen acá. Esta es la próstata de los jóvenes y este es el tabique prostático vesical. Y para terminar, jóvenes, y en esta oportunidad vamos a hablar solamente, esta es la uretra en el varón, miren, jóvenes, que lo revisaremos en posterior clase, y esta es la uretra femenina. Esta es la uretra femenina, jóvenes, que se inicia en el vértice de la vejiga. Tiene 2 paredes, anterior y posterior. La gran diferencia entre la uretra femenina con la masculina es que esta es corta, solamente 4 centímetros, se describe una porción pélvica y una porción perineal cuando transpone el diafragma urogenital o diafragma pélvico. Igual tiene capa serosa, muscular y mucosa. Y en la mucosa hay unos pliegues y hay un pliegue marcadamente longitudinal que se inicia pronunciado en el vértice de la vejiga y termina en el meato uretral externo, pero ya de menos pronunciación, pero siempre en la cara posterior. Y el meato uretral externo, jóvenes, termina en la región perineal, exactamente en el vestíbulo de la mujer, por detrás del clítoris. En una a veces fácil identificación del mismo orificio del meato o de difícil identificación. En toda la irrigación tanto de la vejiga es irrigada por las vesicales superiores e inferiores, ramas de la hipogástrica o de las hemorroidales medias, y en la irrigación de la uretra participan las arterias vaginales. Entonces, la longitud que tiene la uretra de la mujer en su porción pélvica, 3 centímetros, y solamente 1 centímetro de longitud en su porción perineal. Y ahí tienen un resumen de lo que es la irrigación en cuanto a los diferentes órganos que hemos tocado y la inervación. Y nuevamente aquí, esto que les he comentado de la uretra femenina, con sus longitudes y un diámetro promedio, jóvenes, de 8 a 9 milímetros. 8 a 9 milímetros. Y en esa mucosa hay glándulas, jóvenes, que protegen a la mucosa del factor irritante que siempre tiene la orina. Y para que les quede la inquietud, esta es la longitud y diferentes regiones que tiene la uretra masculina. Pero es un corte coronal o frontal diferente la disposición de la uretra masculina como realmente es en un corte sagital.
told her meet me in the back. That her fat and she don't know how to act.